Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar de algunas de las, llamémoslas endebles, justificaciones para llevar a cabo este cambio de régimen en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Bueno, los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar al gobierno de Venezuela no son precisamente nuevos y tampoco son exclusivos de Trump. ¿Cómo evalúas esta historia de planes de cambio de régimen en Venezuela? Bueno, creo que es bueno empezar con la idea de que el cambio de régimen es una herramienta fundamental, por decirlo así, de la política exterior de Estados Unidos. La idea es que cuando a Estados Unidos no le gusta un gobierno en el poder, actúa para cambiarlo, para derrocarlo mediante un golpe de Estado, una guerra, disturbios o la huida de un líder. Esta es una práctica habitual de la política exterior estadounidense. Ha ocurrido decenas y decenas de veces. Siempre recomiendo el magnífico estudio de Lindsay O'Rourke, un libro titulado Covert Regime Change, publicado en 2018, donde documenta 70 operaciones de cambio de régimen llevadas a cabo por Estados Unidos entre 1947 y 1989, el periodo de la Guerra Fría. 64 de ellas son las llamadas operaciones encubiertas, lo que significa que la implicación de Estados Unidos es evidente para los observadores, pero sin ser interview. Lo que está ocurriendo en Venezuela es bastante evidente. El presidente incluso se jacta abiertamente de haber encargado a la CIA operaciones dentro de Venezuela. No nos ha dicho exactamente en qué consistirán. Ha reunido una gran flotilla cerca de Venezuela. Muchos políticos estadounidenses han amenazado a Maduro. Estados Unidos ha puesto una recompensa de $50 millones por su cabeza, algo propio del salvaje oeste. Así que esta es una operación de cambio de régimen especialmente vulgar y flagrante, pero forma parte del arsenal habitual de la política exterior estadounidense, no diferente de decenas de otras operaciones de cambio de régimen. No tiene absolutamente nada que ver con los narcóticos, podría añadir, y se puede ver de una forma casi hilarante, pero tragicómica. Estados Unidos ha estado intentando derrocar al régimen en Venezuela durante al menos 23 años, remontándose a un intento de golpe de Estado en 2002, en el que la CIA estuvo, como mínimo, implicada, ya fuera de manera causal o simplemente porque lo sabía de antemano, y así sucesivamente. Por supuesto, existen las habituales negaciones y la negabilidad plausible. Pero en cualquier caso, hubo un intento de golpe contra el predecesor del presidente Nicolás Maduro, Hugo Chávez, en 2002, en el que Estados Unidos, sin lugar a dudas, conocía todos los detalles del golpe antes de que ocurriera, respaldó rápidamente al gobierno posterior al golpe, y luego, cuando Chávez recuperó el poder, dijo: "Nosotros no tuvimos nada que ver con esto". Desde entonces se han dado múltiples explicaciones y motivos. La explicación relacionada con los narcóticos es la más reciente, y diría yo, la más endeble de todas. No creo que nadie la tome en serio. Iba a decir que todas estas operaciones de cambio de régimen son peligrosas para las sociedades verdaderamente abiertas, porque las sociedades abiertas se convierten en una vulnerabilidad. Las ONG ahora se consideran posibles armas. Los intercambios entre personas, que se suponía debían generar confianza, se perciben en cambio como algo instrumentalizado. Y una vez más, todo se convierte ahora en un desafío de seguridad. Exactamente. Y por lo tanto, este enfoque de cambio de régimen destruye la democracia. Si amenazas al gobierno de otro país por medios abiertos o encubiertos, es probable que ese gobierno, junto con su ejército, apriete las tuercas y reprima las instituciones democráticas porque se siente atacado desde fuera. Y como mencionaste, y creo que es un punto muy importante, Estados Unidos utiliza varias herramientas para el cambio de régimen. A veces es el ejército, a menudo es la CIA.
Han sido asesinatos, apoyo a golpes de Estado, apoyo a disturbios, compra de generales, muchas cosas. Pero una de las cosas que hace Estados Unidos es pagar a políticos extranjeros, apoyar a medios de comunicación extranjeros, crear y respaldar ONG, las llamadas así, que están al servicio del cambio de régimen. Así que, en todos los territorios en disputa de Europa del Este, el Cáucaso y la antigua Unión Soviética, se ve a Estados Unidos jugando a algo, apoyando activamente algún tipo de subversión o control del relato a través de medios de comunicación que el propio país financia. Luego, el gobierno de esos lugares suele decir, tienes que registrarte como agente extranjero o te cerraremos. Y entonces Bruselas se lleva las manos a la cabeza y dice, oh, fíjate qué antidemocráticos son. No sé si esa gente es ingenua. Creo que en el fondo son básicamente malévolos, no ingenuos. Es un juego, intentar comprar tu entrada, sobornar tu entrada o abrirte paso hacia el poder en otro país. Y cuando ese otro país impone restricciones o expulsa a la ONG que has estado apoyando, se la etiqueta como agente extranjero. Entonces dices, ya ves, esto es antidemocrático. Y luego todas las voces en Bruselas dicen, estamos a favor de la democracia. Pero la democracia se manipula fácilmente desde fuera y en realidad no es solo Estados Unidos quien hace esto. Europa también se ha implicado de lleno. Así que no quiero exonerar a Europa. Europa está jugando a estos juegos en toda la zona en disputa entre Rusia y Europa, en el Cáucaso, en Moldavia, en otros lugares. Las elecciones apenas son ya elecciones, son competiciones de dinero europeo, dinero estadounidense, dinero ruso, quién sabe. Pero esta es una forma de subversión al estilo occidental, en la que Estados Unidos es el principal protagonista. Sí solíamos, hace unos 15 años, criticar el concepto ruso de democracia soberana. Decían, primero tenemos que tener soberanía, eliminar la influencia extranjera y luego podremos tener democracia. Y esto se consideraba un ataque a la propia democracia. Pero por cierto, fue un ataque contra las herramientas estadounidenses de cambio de régimen. Así que el ataque no fue inocente. Es como decir, se están defendiendo de nuestras maquinaciones. Y ese es el problema. Si juegas a esos juegos, tendrás juegos por todos lados. Luego señalas los juegos que hace el otro bando. Pero hay que observar cómo evoluciona todo esto. Diría que ha sido la forma predominante de la política exterior de Estados Unidos durante muchas décadas. Al fin y al cabo, si hubo 70 casos entre 1947 y 1989, bien documentados por el profesor O'Rourke, y decenas de casos desde entonces, algunos los he visto con mis propios ojos. Cosas bastante feas ver al gobierno estadounidense en acción. Es un tipo extraño de política exterior. No hablas con el otro bando, lo derribas. Bueno, volviendo a Venezuela, me pareció interesante la justificación de la que hablas, el narcoterrorismo, porque cuando a Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz, pareció una jugada fácil, una forma de convertirla en la nueva Juan Guaidó. Me parece una jugada bastante importante en términos de ofrecer una justificación para la invasión de Venezuela, es decir, la de difundir la democracia, lo que encaja perfectamente con las justificaciones liberal-democráticas de la guerra de las últimas décadas. Pero Trump no pareció morder el anzuelo, ni seguir esa justificación. En cambio, se volcó completamente en la línea del narcoterrorismo. ¿Cómo interpretas esa elección, la decisión de Trump de no optar por la justificación ideológica para invadir, que al menos podría haberle ganado más apoyo de los europeos? Antes que nada, lamento decirlo, pero la vergüenza que el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz ha traído sobre el propio premio es increíble. Y si Dios no lo quiera, ahora se produce una intervención militar. La destrucción que ha causado el Comité Noruego del Nobel es simplemente inconcebible.
¿Qué están haciendo? Es algo tan vulgar que un ganador del Premio de la Paz pida una intervención militar en contra del derecho internacional, en contra de la Carta de las Naciones Unidas y de una manera tan absolutamente vulgar. Es algo sobre lo que espero que la gente en Noruega reflexione. Sinceramente, todos estamos consternados por esto. No es la primera vez que el Premio de la Paz se concede de una forma absolutamente abusiva, así que no quiero fingir sorpresa, de que haya juego en marcha, por usar la frase de Casablanca. Pero la verdad es que este ha sido uno de los premios más escandalosos de los tiempos modernos. Impactante y claramente programado para promover una operación de cambio de régimen. Terrible. Bien, esperemos que eso no ocurra realmente. En cuanto a las explicaciones, creo que hay algo que debería señalarse de forma metodológica. La política exterior, en mi opinión y experiencia, es una coalición de intereses. Así que rara vez hay una sola motivación y rara vez hay una sola narrativa. ¿Cuáles son las motivaciones en el caso de Venezuela? Dado que el gobierno de Estados Unidos lleva más de 20 años en esto, y de forma bastante activa, han estado implicados al menos George W. Bush, Obama, que impuso sanciones durante su mandato, Trump y ahora Biden. Así que esto es... Todos los presidentes, esto es una política exterior del Estado profundo, no simplemente algo que Trump se inventó por su cuenta. Es una operación de la CIA, que es el núcleo del Estado profundo, y se remonta a más de 20 años. Entonces, ¿por qué Venezuela? Por muchas razones. Una es que se trata de un régimen de izquierdas. Estados Unidos se ha opuesto a los regímenes de izquierdas en el hemisferio occidental durante un siglo, básicamente desde que Theodore Roosevelt declaró el derecho de Estados Unidos a ir, bueno, iba a usar una vulgaridad, pero no lo haré, a intervenir y derrocar gobiernos a su antojo. Esa es la llamada corolario de Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe. Desde entonces, Estados Unidos ha derrocado activamente incluso a gobiernos reformistas, no solo a los radicales. Gobiernos salvajes, locos, simplemente reformistas, como el de Arbenz en Guatemala en 1954. Si pronuncias reforma agraria, Estados Unidos se pone en tu contra. En Guyana, Estados Unidos derrocó a un gobierno, lamentablemente durante el primer año de mandato del presidente Kennedy en 1961, una acción por la que Arthur Schlesinger Jr. se disculpó 30 años después. Los gobiernos de izquierda, especialmente desde Fidel Castro en adelante, han sido objeto de derrocamiento. Y Hugo Chávez era un izquierdista y un nacionalista, y de hecho, yo diría un pan-latinoamericanista, lo cual es incluso mejor que decir nacionalista, pero se resistió a la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, y por ello fue un objetivo, y fue un objetivo del golpe. Segunda motivación, el petróleo, sin duda. Llamó la atención de Estados Unidos hace muchas décadas, de hecho hace un siglo. Venezuela alberga una gran cantidad de petróleo, y ese petróleo solía ser propiedad y estar operado por Estados Unidos hasta la nacionalización de la industria petrolera en la década de 1970. Pero desde esa nacionalización, bajo una empresa petrolera nacional llamada PDVSA, Estados Unidos ha intentado ser socio o desarrollar nuevos yacimientos. Un enorme yacimiento petrolífero que, según la mayoría de las estimaciones, otorga a Venezuela el título de poseer las mayores reservas probadas del mundo, incluso mayores que las de Arabia Saudí, es la llamada faja del Orinoco, de crudo pesado. Y desde la década de 1990, Estados Unidos ha querido una gran parte de eso. Durante un tiempo, ExxonMobil y Chevron obtenían contratos y concesiones. Luego, en los años 2000, bajo el mandato de Chávez, él dijo que los intereses venezolanos debían tener al menos la mayoría en cualquiera de esas concesiones. ExxonMobil protestó y fue nacionalizada. Si alguna vez hay una causa de guerra en Estados Unidos, es tocar la industria petrolera estadounidense. Y eso fue exactamente lo que Chávez afrontó.
Desde entonces, Estados Unidos básicamente ha intentado poner a Venezuela en manos afines. Y nuestro premio Nobel dice abiertamente: cuando lleguemos al poder, abriremos estos recursos a los intereses estadounidenses. No se puede inventar algo así, salvo que este es exactamente el tipo de lenguaje que Zelensky utilizó para mantener a Estados Unidos y a Trump interesados en Ucrania también. And Trump interested in Ukraine as well. Leaders who give up their national assets to the United States. Líderes que entregan sus activos nacionales a Estados Unidos por los motivos políticos que sean. Así que el petróleo es un segundo motivo muy importante, y sigue siéndolo hasta hoy. Ha sido un objetivo principal de ataque por parte de Trump en su primer mandato, cuando Trump básicamente puso a PDVSA de rodillas al restringir todas sus finanzas, al incautar sus activos en Estados Unidos y asignarlos a un llamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos, desde el despacho Oval, designó como el verdadero presidente de Venezuela. Así que el petróleo es una parte importante de este interés. Hay otra parte de esta historia, y es que Guyana al lado se ha convertido en una auténtica fuente de riqueza para ExxonMobil. Y ExxonMobil está ganando mucho dinero, mientras Venezuela presenta una reclamación sobre un territorio que disputa con Guyana. Más motivo aún entonces para derrocar al gobierno venezolano, con el fin de no estropear esta lucrativa operación para ExxonMobil. Hay una tercera motivación, que es la política interna de Estados Unidos. Marco Rubio es el emblema de ello. Cuando era senador por Florida, defendió la causa de derrocar a los gobiernos de izquierda en América, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Esto tiene muy buena acogida entre la comunidad de expatriados en el sur de Florida. Da votos. Así que Rubio apelaba a una política muy local. ¿Por qué afectaría eso a la política nacional? Por dos razones. Primero, Florida es un estado bisagra importante con muchos votos electorales. Ganar Florida es muy importante para ganar la presidencia. En segundo lugar, resulta, no del todo por casualidad, que Marco Rubio fue nombrado secretario de Estado. Así que esta es su venganza, llevándose a cabo en este momento. Y hay un cuarto punto muy importante, que es que en parte por la presión de Estados Unidos y en parte por razones ideológicas, Venezuela ve a Rusia como un aliado, como proveedor militar y así sucesivamente. Por lo tanto, también hay una batalla indirecta entre Estados Unidos y Rusia. No es como la guerra en Ucrania, gracias a Dios, aún no, y esperamos que nunca llegue a serlo. Pero este es otro enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, y esa es otra parte de esta historia. Así que hay muchos sectores que apoyan el cambio de régimen, ya sea por ideología, intereses petroleros, objetivos de política exterior o política interna. Gran parte de eso encaja con la agenda de Trump, pero debo insistir una vez más. Esta ha sido una agenda que se remonta a George Bush Jr., así que no es exclusiva de Trump. Trump es el más abierto y vulgar de todos nuestros presidentes. Es famoso por decir las cosas que otros no dicen, sobre derrocamientos, violencia, el deseo de obtener los recursos de otros y así sucesivamente. Simplemente expone lo que está bajo la superficie y no se dice en compañía educada. Trump, de hecho, encuentra cierto placer en decir en voz alta lo que otros no se atreven a decir. Y eso también forma parte de lo que está ocurriendo. Un último punto sobre esto, solo para señalar algo muy interesante. Cuando Trump llegó al poder en 2017, tuvo una cena con líderes latinoamericanos. Dos de los presidentes que estuvieron allí me contaron de forma independiente básicamente la misma historia, que Trump se recostó durante la cena y dijo: ¿por qué no invado simplemente Venezuela? Why don't I just invade Venezuela? So this has been on his mind for 8 years. Así que esto ha estado en su mente durante 8 años. Escuché un relato detallado de uno de los presidentes y luego recientemente de otro que estuvo en la cena. Cada uno lo describió de forma independiente, de la misma manera. Así que Trump ha estado pensando en invadir Venezuela desde 2017. En ese momento no se encuentra el narcotráfico como parte de la explicación.
izquierdista, ideológica, guerra fría, petróleo, injusto para nosotros, lo que quieras decir. Pero van construyendo la narrativa sobre la marcha. La parte constante es la del cambio de régimen. Es fascinante esa escena. No había oído hablar de eso. Sí, no, es muy interesante. Y recientemente me contaron la misma historia, casi por casualidad. No se la saqué a nadie, pero escuché lo mismo. Y lo oyes desde dos lados. The same thing, and you hear it from two sides. And this was Trump openly. Y esto fue Trump reflexionando abiertamente. Y estos líderes tuvieron que decirle, por cierto, señor presidente, probablemente no sea una buena idea, hay otras formas de hacer las cosas. Y eso fue lo que hicieron. Así que es muy interesante seguir esto. Ya bajo Obama, muy sorprendente, otro ganador del Premio Nobel de la Paz, declaró que Venezuela constituía una emergencia nacional para la seguridad nacional de Estados Unidos porque estaba invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA, y empezó a imponer sanciones. Luego llegó Trump y amplió eso, creando un régimen de sanciones integral que tomó una producción petrolera en declive y la aplastó, porque PDVSA no podía conseguir repuestos. Because PDVSA could not get parts, it couldn't finance any operations, it couldn't sell. No podía financiar ninguna operación. No podía vender a Estados Unidos, que era su principal mercado. Así que Trump destruyó por completo, ha aniquilado las finanzas de Venezuela. Y la economía venezolana ha caído en términos reales. Y esto es difícil de estimar, tengo que decirlo, porque los datos son muy poco fiables cuando se habla de este tipo de cataclismos. Pero los datos oficiales muestran aproximadamente una caída del 70% del PIB desde su punto máximo. Algo Grace's Church in Hours de Paz. Estados Unidos 30 años. Las acciones internas del régimen también causan daños. Internal actions of the regime did a lot of damage too. So when you try statistically to ask how much. Así que cuando intentas estadísticamente preguntar cuánto se debió a las sanciones y cuánto fue interno, quizás sea un 50-50 o tal vez un 60-40 en un sentido u otro. Pero ambos factores desempeñaron un papel. Trump quería aplastar a Venezuela en su primer mandato. Y luego, como hemos mencionado de pasada un par de veces, de repente, cuando las sanciones no llevaron al derrocamiento del régimen, Estados Unidos simplemente anunció, elegimos a un político. Bien, está en el Congreso, Juan Guaidó, él es el presidente. Es un enfoque muy interesante eso de poder declarar al presidente de otro país desde el despacho oval de Estados Unidos. Lo intentaron. Por cierto, varios países latinoamericanos aliados con Estados Unidos reconocieron rápidamente a Guaidó. Algunos países europeos también lo hicieron. Todo bastante descarado, porque resulta una especie de absurdo y de tragedia en un mundo que lucha por mantener el derecho internacional, que el presidente del imperio, Estados Unidos, declare quién es el presidente de otro país. Intentaron esa jugada. Tampoco funcionó. Y ahora hemos vuelto a la concentración de una gran flota frente a Caracas. Las amenazas de acción militar y el presidente riéndose mientras encarga a la CIA operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Solo un apunte rápido sobre el Premio Nobel de la Paz. Parece que el Comité Nobel dejó claro que considera la democracia un componente importante de la paz. Pero al mismo tiempo, durante los últimos 30 años, en todo Occidente, también han sostenido que la intervención militar es un mecanismo para llevar la democracia. Así que, en esencia, llevamos más de 30 años abrazando la idea de que la guerra es paz. Que si introducimos al ejército, el ejército trae la democracia y la democracia trae la paz. En este sentido, Machado parece una candidata razonable. Pero en relación con tu último punto, mi última pregunta era, ¿hasta qué punto crees que esto encaja en el proceso de adaptación de Estados Unidos a la multipolaridad? Hay muchos nuevos centros de poder, y Estados Unidos tiene que establecer prioridades más claras.
Parece, por supuesto, que Europa está siendo relegada. Se trata más de extraer recursos de los europeos y hacer que asuman parte de las responsabilidades. China, por supuesto, debe afrontarse con mayor firmeza, dado que es el principal rival. Pero en cuanto a lo que cabe esperar en el hemisferio occidental, mencionaste que a Estados Unidos le preocupa no solo que los venezolanos colaboren demasiado estrechamente con China y Rusia. ¿Esperas que Estados Unidos imponga una mayor disciplina en el hemisferio occidental para asegurarse de que, en un mundo multipolar, estos sigan siendo territorios exclusivos de Estados Unidos? Así que este es un asunto absolutamente fundamental. Estados Unidos interviene en el vecindario cercano de Rusia. La guerra en Ucrania es una consecuencia directa de esa injerencia. Una injerencia de la CIA, obviamente, pero más allá de eso, un intento directo de expandir las bases militares estadounidenses en Ucrania bajo la política de la OTAN. Eso provocó la guerra en Ucrania. Estados Unidos también interviene en Asia Oriental y construye su poder militar alrededor de China. Durante décadas, muchísimos años, ha invocado el llamado enfoque de la primera cadena de islas, intentando limitar el acceso de China al Océano Azul, al Pacífico, mediante una cadena de dominio militar estadounidense a lo largo de las islas de Japón, Taiwán, Filipinas y Guam. Y Estados Unidos, al mismo tiempo, como hegemón del hemisferio occidental, ha declarado desde 1823, la doctrina Monroe, que ninguna otra potencia debe acercarse a nuestro vecindario. Así que Estados Unidos definitivamente no sigue la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y no hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran. Estados Unidos dice que Rusia y China no deben estar en Cuba ni en Venezuela, pero se reserva el derecho de estar en Ucrania o en cualquier vecindario de Rusia o de China, en un sentido más amplio. Esto conduce al conflicto, obviamente. Conduce a la guerra. Y lo más peligroso, conduce a una guerra entre grandes potencias. Tenemos una guerra entre grandes potencias entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. No es solo una guerra por delegación. En realidad, es una guerra directa hasta cierto punto. Gracias a Dios, no ha escalado a una guerra directa total, lo que devastaría a la humanidad. Pero es muy peligrosa. ¿Qué hacer al respecto? Tengo un enfoque que estoy promoviendo, al que llamo esferas de seguridad. Y distingo las esferas de seguridad de las esferas de influencia. La vieja idea, y es una idea muy debatida en política, ciencias políticas y relaciones internacionales, es que las grandes potencias tienen sus esferas de influencia, que Venezuela y Cuba forman parte de la esfera de influencia de Estados Unidos. Pueden comportarse con esos países como hegemonías, y otras grandes potencias deberían mantenerse al margen. Así es como se ha dividido el mundo. Que Ucrania está bajo el paraguas ruso, y los países de Asia Oriental están bajo la esfera de influencia china. Los países del hemisferio occidental están bajo la esfera de influencia estadounidense, lo que significa que pueden intervenir y que las otras grandes potencias no deberían hacerlo. La idea de las esferas de influencia se remonta en realidad a una famosa conversación entre Churchill y Stalin sobre cómo se dividiría Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. La noción era que esto al menos mantenía a las grandes potencias alejadas unas de otras. Estoy intentando proponer una idea diferente. No que Estados Unidos tenga derecho a entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, Cuba o cualquier otro lugar, ni que Rusia pueda hacerlo en los asuntos internos de Ucrania, sino que las grandes potencias deben reconocer que no deben situar sus fuerzas militares cerca unas de otras, porque eso conduce a una guerra potencialmente desastrosa entre las grandes potencias. Así que en mi opinión, Estados Unidos no debería intentar ampliar la OTAN a Ucrania o Georgia, porque eso es un casus belli, una causa de guerra, la causa de las guerras que estamos librando.
No me gusta que Rusia arme a Venezuela, porque eso es una causa de guerra desde el punto de vista de Estados Unidos. Así que me gustaría que las grandes potencias, Estados Unidos, dijeran al gobierno ruso, miren, detendremos la ampliación de la OTAN. Fue una idea terrible. Os dejamos sin presencia militar estadounidense en vuestro vecindario, porque esa es vuestra esfera de seguridad. No queremos que arméis a Venezuela de la misma manera. No queremos que establezcáis puestos militares en Venezuela ni en ningún lugar del hemisferio occidental de la misma forma. Pero además de reconocer estas esferas de seguridad mutuas, también reconocemos la Carta de la ONU y lo que Franklin Roosevelt llamó la política del buen vecino. Porque Roosevelt, cuando asumió el cargo en 1933, repudió la corolario Roosevelt de su primo sexto, Theodore Roosevelt, quien había sido presidente a comienzos del siglo. Su primo sexto, Theodore Roosevelt, había dicho, intervendremos, somos los policías del hemisferio occidental. Su primo más joven, Franklin, dijo, no, no intervendremos. Tendremos una política de buena vecindad, pero tampoco queremos que el hemisferio occidental sea utilizado por otras fuerzas beligerantes. Así que, Glenn, para decirlo simplemente, no me siento en absoluto cómodo con que Rusia arme a Venezuela. Estoy profundamente preocupado, obviamente, completamente en contra de ello, y también en contra de cualquier operación de cambio de régimen por parte de Estados Unidos en Venezuela. Estoy completamente en contra de la ampliación de la OTAN a Ucrania, por la misma razón. Me gustaría que Estados Unidos, Rusia y China dijeran que no vamos a intervenir militarmente en los vecindarios de los demás. Esos son puntos de fricción y causas de guerra. También vamos a ser buenos vecinos con nuestros propios vecinos. Que Estados Unidos no amplíe la OTAN a Ucrania no es una licencia para que Rusia interfiera en los asuntos internos de Ucrania. Es solo una licencia para que Rusia diga no a la ampliación de la OTAN, y de manera similar en el hemisferio occidental y en Asia Oriental. Así que mi punto es que lo que estamos viendo en Venezuela es en parte un imperialismo de recursos típico, apoderarse del petróleo si se puede. En parte son cuestiones de política interna de Estados Unidos. En parte es la ideología de los derechistas estadounidenses que derrocan gobiernos de izquierda. Pero también es esta lucha entre grandes potencias que es muy peligrosa. Es la parte más peligrosa de todas. Que estos puntos de tensión escalen hasta una guerra, como ha ocurrido en Ucrania, como podría ocurrir en el hemisferio occidental con Venezuela, derivando en un conflicto más amplio y desastroso, y como podría ocurrir en Asia Oriental, especialmente por Taiwán. Las grandes potencias deberían mantenerse fuera de las zonas de seguridad de las demás para que no terminemos en este tipo de guerra. Hicimos una charla excelente en una serie sobre seguridad y dejaré un enlace a eso en la descripción porque no puedo recomendarlo lo suficiente. También señalé entonces que países como México deberían tener la libertad de mantener las relaciones políticas y económicas que deseen. Pero también tenemos que ser muy honestos. No tienen la libertad de establecer las relaciones militares que quieran. Así que creo que volver a este tipo de sentido común es necesario. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás muy ocupado viajando, así que gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.